Vamos a fundamentar las razones y los fundamentos de carácter social, de carácter económico, de carácter constitucional y sobre todo de carácter político. ¿Por qué razones las regalías petroleras fueron materia de una investigación en la Universidad Científica del Perú de Iquitos, Loreto? ¿Y por qué razones el señor licenciado Charles Mayer Ceballos Eizaguirre, hoy alcalde de Maynas, lo utilizó como punto de campaña? Obviamente, algo que el Perú desconoce en principio es que las grandes compañías mineras y petroleras que generan grandes recursos financieros en cuanto a exportación como oro, plata, petróleo, nosotros nos vamos a detener única y exclusivamente al tema del petróleo. ¿Cuántos miles y miles de millones de dólares se exportan? ¿Qué tipo de contratos ha firmado el Perú con estas compañías petroleras? ¿Existen los contratos leyes o los contratos de estabilidad tributaria? ¿Pagan impuesto a las rentas a estas empresas? ¿Es posible que las empresas petroleras puedan mostrar, como Perú Petro, el Ministerio de Energía y Minas, estos contratos al pueblo? ¿Es posible saber por qué razones no pagan impuesto a la renta? ¿Por qué no reinvierten en la Amazonía? ¿Por qué no existe una fiscalización severa sobre si existe o no contaminación sobre la tierra, sobre los ríos, sobre los lagos conocidos como cochas en la selva? El día de hoy, Loreto afronta dos crisis de salud. En San Lorenzo de Atén del Marañón tenemos hepatitis aguda. Y en Maynas, Iquitos, tenemos el dengue de la manera más severa, matando niños en cantidades exorbitantes. El dengue llegó a la ciudad. Y lo más lamentable es que, siendo el departamento que produce aproximadamente el 60% del petróleo que se exporta al extranjero, somos considerados el departamento más pobre. Y no tenemos dinero para afrontar esta crisis de hepatitis en San Lorenzo y del dengue hemorrágico en Maynas. La pobreza en Maynas es altísima. Torres Causana, más del 90%, Putumayo, más del 80%, Teniente Clavero, más del 80%, Napo, donde tiene cualquier cantidad de compañías petroleras, más del 80%. Y en cada uno de estos sitios existen compañías petroleras. Si existen compañías petroleras que exploran y explotan la riqueza petrolera, ¿por qué no se benefician con esto? Y su incidencia está, y la prueba está, es que son los pueblos más pobres del Perú, siendo los sitios o los distritos que producen más petróleo que se exporta y genera el 60% de la riqueza para el Perú. ¿Por qué el tema de las regalías petroleras? Porque como el Perú celebró un convenio de estabilidad tributaria, como el Perú celebró un convenio de contrato ley, se comprometió a no cobrar impuestos. Y esto es algo que el Perú entero no lo sabe. ¿Y cómo se demuestra esto? Mientras el Perú ha exportado más de 1000% entre el año 96 al año 2006, o sea, creció su exportación de petróleo, el canon que debe deducirse del impuesto a la renta nunca subió así. Y si nosotros revisamos el canon minero, tampoco subió así. Entonces, ¿qué significa eso? Que no pagan impuesto a la renta. Porque obviamente ahí hay una ganancia, y si subió más de 1000%, el oro, la plata, el cobre y el petróleo, también tuvo que subir el canon en 1000%. Al no subir, estamos probando científicamente de que no pagan impuesto a la renta. Mientras el resto de peruanos pagamos impuesto a la renta, como RUS, como RER, como régimen general, estas grandes compañías que celebró a escondidas con el señor Montesinos contratos leyes en contra de los intereses del Perú. Recién a iniciativa de este servidor es que propusimos las regalías mineras. ¿Pero por qué razones? Porque como el Perú había celebrado contrato ley para no cobrar impuestos, la única manera que podíamos afectar a las grandes compañías mineras era a través de las regalías mineras.
¿Cuál fue el error del Perú? Mandar que estas regalías mineras lo cobrara SUNAT. Y las grandes compañías mineras interpusieron un arbitraje internacional. Y este arbitraje internacional dijo, como usted celebró un convenio para no cobrar impuestos y está cobrando SUNAT que cobra impuestos, regalías, se declara fundada la demanda y se deja sin efecto las regalías mineras que muchas compañías mineras no están pagando. A pesar de eso, los departamentos que gozan de regalías mineras tienen una gran diferencia con respecto a Loreto. Loreto aporta aproximadamente el 60% de la riqueza del país, del presupuesto del Perú. Sin embargo, Loreto no tiene derecho a un canon petrolero, no tiene derecho a un canon gasífero, no tiene derecho a una regalía sobre las ganancias o sobre las sobreganancias, y mucho menos tiene regalías petroleras sobre la producción. ¿Qué es lo que le dan a Loreto? Sencillamente un sobrante de 10% de lo que Lima lleva toda esa riqueza. Lleva toda esa riqueza y Loreto ahora enfrenta una grave crisis de salud, de pobreza, de enfermedades como hepatitis, de enfermedades como dengue, y no recibimos un solo sol del gobierno central. Bajo estos preceptos, el alcalde hoy, don Charles Mayer Ceballos, a propuesta de este servidor como profesor de la Universidad Científica del Perú, lo pone en mesa para discutir los siguientes puntos. ¿Por qué razones el Perú firmó un contrato ley para no cobrar impuestos a las empresas que más ganan dinero en el Perú? ¿Por qué razones el Perú Petro, el Ministerio de Energía y Minas muestran los contratos ley firmados por Montesinos y las compañías? ¿Por qué razones ahora los gobiernos actuales, el gobierno actual desde el gobierno Fujimori, no muestran esos contratos leyes? ¿Qué se esconde detrás de esto? Porque no puede ser que un departamento tan rico como Loreto pueda tener esa grave pobreza. Si ustedes han podido ver las fotografías, ven cuando los niños se lavan la mano sobre el río Corrientes, sobre el río Napo, y su mano está manchada de petróleo. Encima que no pagan impuestos, contaminan las aguas vertiendo aguas servidas por más de 200 grados centígrados de calor y 3 veces más salada que el mar. ¿Quién está cuidando o fiscalizando la contaminación petrolera? ¿Causará daño fisiológico en la salud de toda esta gente, Torre Causana, Teniente Clavero, y a cambio de eso no reciben nada? ¿Qué es lo que hacen las autoridades de Loreto? Que ahora sí Charles Ceballos está tocando las puertas y la conciencia de cada una de las gentes. El Perú, hasta la fecha, hasta este instante, desconocía que las grandes compañías que más riqueza ganan en el Perú no pagan impuestos. No reinvierten en el Perú las ganancias y sobreganancias. Y claro, lo único que vemos es que como en la época de los españoles se llevaban toda la riqueza y a cambio de eso no nos dejaron nada. Bueno, dijeron que los incas eran ignorantes. ¿Nosotros qué somos? ¿Por qué no revisamos? Que nos muestren. Si tienen la mano limpias, que nos muestren esos contratos leyes. Y que nos expliquen por qué esa riqueza no le llega a Loreto. Por eso nosotros terminamos diciendo, Loreto es el departamento más rico del Perú, pero para vergüenza de nosotros, es el departamento más pobre del Perú, porque cada día nos hundimos en esa pobreza de educación, de salud, de alimentación, y hoy día se mueren, porque sencillamente la riqueza que se llevan las grandes compañías petroleras, ni un solo sol llega a Loreto, y mucho menos para recurrir a los más pobres de Loreto. Muchas gracias.